Gaur sektore publikoko langileak zerbitzu publikoen defentsan kalera atera dira, mobilizatzen ari dira. Zerbitzu publikoak defendatzea da, sektore publikoan kalitatezko enplegua defendatzea. Kalitatezko enplegu publikoa sortu behar da, eta sektore publikoan prekaritateari amaiera emateko ordua iritsi da. Eta gaurkoan batez ere, sektore publikoan enplegu publiko horren, behin-behinekoan dagoen enplegu horren kontsolidazioa, egonkortasuna eskatzeko atera gara kalera. Eta horretarako esaten duguna da, interinidade egoera horretan, abusu egoera horretan, urteak eta urteak eraman dituzten langile horien egoera, kontutan hartuta, hautaketa prozesuak martxan jarri behar direla. Hori da, egonkortasun prozesuak aldarrikatzen ditugunean esaten duguna. Horretarako, lege propio bat behar dela aldarrikatzen dugu, kontsolidazio prozesuiek berme legal guztiekin egin daitezen. Era berean ere, iruditzen zaigu, ezin dela erantzun orokor bat eman, lekua lekuko egoera aztertu behar dela, administrazio guztietan ematen den errealitatea desberdina dela, eta lekua lekuko egoerari erantzungo dioten, prozesua adostuak behar ditugula, eta hori negoziazio kolektiboan adostu behar dela aldarrikatzen dugu. Decía que hoy las y los trabajadores del sector público se están movilizando en defensa de los servicios públicos. Han salido a la calle en defensa de los servicios públicos porque defender un empleo público de calidad es en realidad defender unos servicios públicos de calidad. Para ello, primero, tenemos que reivindicar la necesidad de crear más empleo público y, en segundo lugar, la necesidad de poner fin a la precariedad que existe en el sector público. Cuando hablamos de precariedad, hay que recordar que hay unas tasas de temporalidad muy altas en el sector público. Hablamos de la necesidad de consolidar ese empleo público. En esa temporalidad hay que denunciar también que principalmente esa temporalidad tiene rostro de mujer, cara de mujer. El 69,43% de las personas que están en esa situación de temporalidad son mujeres. Y cuando hablamos de procesos de consolidación, lo que estamos diciendo es que hay que poner en marcha procesos de selección que tengan en cuenta esa realidad de abuso y de fraude que han estado viviendo durante estos últimos años las personas que están en esa situación de interinidad. Para poder llevar a cabo con las garantías legales suficientes ese proceso de consolidación, exigimos que se haga una ley propia, eso es lo que le exigimos al gobierno vasco, y al mismo tiempo lo que estamos planteando es que hay que tener en cuenta la realidad específica de cada administración, que en todos los sitios no se da la misma situación, y atendiendo un poco a la realidad específica de cada administración hay que acordar en las mesas de negociación colectiva esos procesos de consolidación.